escándalo por el supuesto delito de lavado de activos en el Banco del Vaticano ha remecido a la Iglesia luego de que el presidente de esa institución, Ettore Gotti, hombre de confianza del Papa Benedicto XVI, confirmara que se le olvidó declarar al fisco los 30 millones de dólares que la policía halló en el Banco del Vaticano, una entidad que administra los fondos de la mayoría de cardenales de la Santa Sede y la Curia Romana. El escándalo es mayúsculo. La Fiscalía de Roma está investigando a su presidente, Ettore Gotti Tedeschi, y a otro alto cargo de la entidad por una supuesta violación de las normas sobre prevención del blanqueo de dinero que rigen en Italia. Las sospechas apuntan a que el dinero no declarado le pertenece a las mafias internacionales del narcotráfico que buscan siempre paraísos fiscales para poder ocultar allí sus mal ganados millones. Y lamentablemente el Banco del Vaticano sería uno de esos paraísos, un lugar donde no acostumbran a hacer muchas preguntas a los depositantes. Lo que el banco normalmente dice es que, bueno, nosotros no sabíamos la procedencia porque ellos tienen como política, así como muchos bancos de estos paraísos fiscales, de no querer saber más allá de lo que el depositante declara, ¿no? Hasta películas como El Padrino han dejado entrever el oscuro matrimonio que habría existido siempre entre el Banco del Vaticano y la mafia. En este caso con la familia Corleone. Disculpe, ¿es cierto que hace unos días depositó 200 millones en el Banco del Vaticano que está afiliado a Inmobiliaria Internacional? Es cierto, ¿por qué no? Investigan en Roma a las autoridades del Banco Vaticano por el lavado de dinero. Por lo pronto, la jueza romana María Teresa Covata ha dispuesto el embargo de 23 millones de euros del también llamado Banco del Papa. Sin embargo, los analistas creen que, como en otras oportunidades, la investigación no llegará lejos por un santo obstáculo: el propio Papa. Por la naturaleza jurídica del Estado Vaticano, es decir, cualquier tipo de investigación tiene que pasar por la autorización del Estado Vaticano. De pronto la justicia italiana sí tiene la intención de hacerlo, pero el Estado Vaticano como que protege mucho su espacio y no permite avanzar más allá, ¿no? En este caso, la justicia italiana nada puede hacer, aunque crea que esos 30 millones de dólares son parte del lavado de dinero de la mafia. Y es que, créalo, esta entidad financiera siempre ha estado en el ojo de la tormenta. Relacionada al uso, por ejemplo, de fondos de organizaciones, digamos, ligadas a la mafia o ligadas a ex grupos relacionados con el nazismo, por ejemplo, en Croacia, que han utilizado las facilidades del banco para poder hacer sus actividades, ¿no? Y es que el escándalo que hoy involucra al Banco del Vaticano parece ser el menor de todos. Basta recordar cómo en los años 80, dos altos ejecutivos de ese banco, que sabían demasiado, fueron hallados muertos justo cuando iban a contarlo todo. Hoy uno amaneció ahorcado en un puente en Londres, ¿no? El Roberto Calvi, que era el funcionario del Banco Ambrosiano, y el otro funcionario implicado importante, que era el arzobispo Marcinkus, a quien se le pidió, la justicia italiana pidió al Estado Vaticano que colaborara con la justicia. El Estado Vaticano lo protegió, ¿no? Lamentablemente, el cardenal Marcinkus fue hallado muerto en su celda preventiva en Italia horas antes de dar su testimonio. Otra de las víctimas que habría cobrado la cúpula que gobierna el Banco del Vaticano habría sido el propio Papa Juan Pablo I, hallado muerto horas después de anunciar que iba a reestructurar esa entidad financiera por una supuesta corrupción. Juan Pablo I hizo el anuncio en su homilía de las 5 de la tarde y a la 1 de la madrugada fue encontrado muerto en circunstancias muy poco claras. Porque hubo cardenales en el cónclave que obviamente se convocó ya para la elección del Papa siguiente, que exigieron para que hubiera una autopsia, pero el secretario de Estado en ese entonces, el cardenal Bilot, se negó, ¿no?
¿Qué guarda el Banco del Vaticano que es tan peligroso acercarse siquiera a él? Está claro que mientras el Papa no ordene una investigación, la policía italiana nada va a poder hacer, aunque nadie se explique cómo Ettore Gotti no declaró los 30 millones de dólares y tampoco preguntó de dónde venía ese dinero. A propósito, ¿qué ha dicho el Vaticano frente a todo este escándalo? Que es probable que se trate de un error contable. Toda su historia pasada y la historia de su familia desaparecerán. 600 millones. Dios quiera que algún día la Santa Sede permita que se investigue al Banco del Vaticano.